Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿verdad? Vamos a comenzar. El tema de hoy es la lección número 10. Para comenzar, como siempre, vamos a iniciar, ¿verdad? Con nuestra oración que nos corresponde el día de hoy. Disponemos para hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame fe, Padre bueno, para ver la vida de Jesús y creer en Él. Dame fuerzas, Padre bueno, para vivir como Jesús y mostrar mi fe en gestos de amor concreto a los demás. Dame valentía, Padre bueno, para vivir mi fe en todo tiempo y lugar. Dame perseverancia para no abandonar fácilmente los caminos del servicio a los otros. Dame fe para vivir la vida nueva que nos trae Jesús resucitado. Que así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de nuestra oración, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestro tema. No sé si ustedes alguna vez han jugado teléfono descompuesto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a jugar y la primera persona, a veces le decimos una oración, ¿verdad? O una frase de algo. Queremos que se entere los demás. Entonces, si ustedes la habrán jugado, se darán cuenta que cada vez que va pasando de una persona a otra, como que la información cambia, ¿verdad? A veces le aumentan palabras, a veces le cambian otras palabras. Entonces, todo eso va cambiando. Por ejemplo, si hubiéramos estado en clase, tenía yo una dinámica más o menos así, donde teníamos que decir que a Jonas se lo comió un pecesote, ¿verdad? Entonces íbamos a estar pasando, pues a ver que hubiera terminado la frase, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente no podemos estar allá y por consiguiente pues no lo podremos hacer, ¿verdad? Entonces, así como nosotros, bueno, de juego, ¿no? Pasábamos la frase o la información. Hay unas personas que eran las encargadas de transmitir la palabra de Dios. Esas personas, ¿quiénes son? Esas personas son los profetas, ¿ok? Los profetas son los que ayudaron a Israel a preparar los caminos del Mesías, que es quien, el Salvador del mundo. ¿Por qué decimos que ellos fueron los que ayudaron? Porque ellos iban transmitiendo, ¿verdad? Con lo que con los conocimientos que ya iban adquiriendo, todo el mensaje que Dios Padre les había comunicado para que todo el mundo se enterara de lo que ellos querían hacer, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta lección que vamos a ver hoy es reconocer en los profetas a los mensajeros del amor de Dios que preparan al pueblo para la venida del Salvador. Recordemos que el pueblo que elige Dios, ¿cuál es? Es el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? La clase anterior lo vimos. El pueblo elegido por Dios era el pueblo de Israel. Entonces, ellos son los profetas son los encargados de transmitir ese mensaje. Vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo 3, el versículo del 1 al 10 y luego el 19 al 20. ¿Ok? Y este dice así. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí, la palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy, Samuel». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Pero Elí le dijo, «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?» Respondió Elí, «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?» Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a Samuel, «Ve a acostarte, y si te llama alguien responde, «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar.
De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Este respondió, habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan, la de Bersabé, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Bueno, así como les iba yo diciendo, ¿verdad? Las cosas se van pasando de una persona a otra o de generación a otra, ¿verdad? Todos los conocimientos y demás se van pasando. Así fue como a Samuel el Señor le habló y le comunicó lo que quería que su pueblo se enterara, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, él antes de conocerle, él pensaba que la persona que estaba en la misma casa de él era quien lo hablaba, pero porque todavía no he entendido que era Dios el que quería comunicarse con él para que él transmitiera su palabra, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, los profetas tienen varias funciones, por decir. Dice, los profetas nos anuncian la fidelidad y el amor de Dios, que nos llama a vivir como familia suya en Cristo Jesús. Los profetas son muy importantes a la hora de comunicar la palabra de Dios a su pueblo. Durante su tiempo fueron como la luz en medio de la oscuridad, sobre todo cuando fueron llevados como esclavos a otras ciudades en las deportaciones. Porque si ustedes se acuerdan, ellos por haber seguido a Dios Jesús, los habían sentenciado. Entonces fueron perseguidos. ¿Por qué? Por pronunciar la palabra de Dios. Dice, para ello les dejamos anunciar algunas características para los profetas que podemos vivir. Dice, los profetas, ¿qué es lo que hacen ellos realmente? Aquí les puse 5 puntos, ¿verdad? Uno sería, sirven a la comunidad. Un ejemplo sería cuando el pueblo de Israel se pierde, se aleja de la voluntad de Yahvé, cayendo en la injusticia y la idolatría. Los profetas le recuerdan su vocación del pueblo elegido por Dios y le recuerdan las promesas del Señor. Les recuerda la alianza que tuvieron con Moisés. Sí recordarán ustedes, verá, esa alianza por medio también de que se da cuando Dios nos manda los mandamientos, ¿verdad? ¿Y con quién lo manda? Con Moisés. Entonces ellos sirven a la comunidad. ¿Por qué? Porque transmiten todo a todo el pueblo, no solo a unas personas, es a todos. Son fieles y viven rectamente. Dice, los profetas son hombres libres porque no se atan a los intereses políticos o económicos de su época, sino que son fieles a Dios. Por ello, a menudo, el tono de sus palabras es fuerte, sin intereses extraños al querer de Dios. Le indican sus errores y faltas al pueblo. Incluso pretenden tanto a los reyes como a los súbditos, es decir, a todos los miembros del pueblo de Israel. Su misión viene de Dios, no es por intereses particulares. ¿Por qué decimos que no es por interés particular? Porque ellos no lo hacen por sí mismos. Ellos lo hacen porque Dios dio lo que Él quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces ellos son fieles a la palabra de Dios. Ellos no lo hacen, por ejemplo, porque les paguen. No, ellos por amor a Jesús hacen y transmiten su palabra. Son testigos de la ternura de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se sienten tan amados de Él que ellos son un mismo ejemplo de todo el amor que Dios nos tiene hacia todos nosotros. ¿Okay? Luego otro sería, viven con la esperanza y con la mirada puesta en Jesús. Porque ellos acompañaban a Jesús a transmitir su palabra. Entonces, por eso dice que viven con la esperanza, porque son hombres de profunda esperanza y que confiaban en las promesas hechas tanto por Dios a lo largo de todos los siglos. Porque todo eso, hasta cuando María aceptó, ella no aceptó solo porque sí, ya había antes un antecedente, algo escrito, donde decía que alguien iba a ser escogida. Ella no sabía que ella iba a ser la elegida, ¿verdad? Pero ella sí tenía una idea. ¿Por qué? Porque unos profetas antes ya habían transmitido el mensaje de que en algún momento Dios iba a escoger a alguien para mandar a su hijo. Entonces ella ya tenía sus antecedentes. Entonces, viviendo
con la esperanza de que viniera nuestro Salvador, es que ella acepta, ¿verdad? Entonces es cuando nace Jesús. ¿Por qué? Porque todo esto ya estaba dispuesto desde mucho antes. Dice, son hombres de oración, de diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque había momentos que ellos se alejaban para orar. Pero no se recuerdan que, por ejemplo, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, él, antes de que él se los diera, él se aleja, se retira en las montañas y se pone a orar, a platicar con él. Ellos así, sin necesidad de nadie, pues eso eran cuevas cuando eso, ¿verdad? Eran cuevas en donde ellos se metían, por decir, o en habitaciones vacías, ellos entraban, se sentaban, se ponían como a meditar, y así es como ellos hablaban con Dios, y Él les transmitía lo que querían que los demás supieran. Así fueron pasando toda la información, más bien, o todo el amor que Él quería que nosotros aprendamos. ¿Ok? Entonces, aquí, si se dan cuenta, son 6 cosas muy importantes que los profetas hacen. Entonces, los profetas sirven a la comunidad, son fieles a Dios y viven rectamente, son testigos de la ternura de Dios, viven con la esperanza, con la mirada puesta en Jesús, son hombres de oración, hombres de diálogo con Dios. ¿Ok? Entonces, esto nosotros también lo podemos hacer porque el día de mañana nosotros también somos profetas. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a conocer y a entender todo el amor que Jesús nos tiene, nosotros al transmitirlo también nos hacemos profetas de la palabra de Dios. Muy bien. Y en la Biblia se clasifica a los apóstoles en 2 grupos. Hay los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son 4. Esos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12. Los que son Oseas, Amos, Jonas, Nahum, Sofonías, Zacarías, Joel, Abdías, Miqueas, Habacuc, Ageo y Malaquías. Entonces, los profetas en el libro de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros los buscamos en la Biblia, ponemos, por ejemplo, Ezequiel o buscamos a Isaías, ¿no? Entonces, ¿cómo se dividen? Se dividen en mayores y menores, de los cuales, 4 se llaman mayores y 12 son menores. Aquí ya les puse cuáles son de cada uno, ¿ok? A ver, bueno, entonces, si se dan cuenta, entonces, ¿qué somos nosotros también? Profetas. ¿Por qué? Porque transmitimos la palabra. Y ahorita, por ejemplo, en esta estación, se acordarán que la semana pasada que vimos lo del año litúrgico, yo les decía que terminamos con la coronación, ¿verdad?, de Cristo Rey. Entonces, este domingo, o sea, el día de ayer, fue el inicio del año litúrgico. Comienza, ¿qué? El Adviento. Normalmente nosotros los católicos, su símbolo para celebrar o iniciar el Adviento, que es la corona. No sé si en su casa, ¿verdad?, habrán hecho la corona de Adviento, pero ese es con el comienzo del año litúrgico. El Adviento es la primera preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Esto es, por ejemplo, no sé, que ustedes interiormente se preparen para recibir a Jesús. Ustedes deben estar convencidos, ¿verdad?, de que van a ser nuestro Salvador, la persona que va a dar el día de mañana, ¿verdad?, su vida por nosotros, por todos los pecados que hemos cometido. Entonces, este domingo, ¿verdad?, comenzamos con eso, con el tiempo de Adviento, con el tiempo de esperanza. La corona de Adviento es redonda, con hojitas, ¿verdad?, y tiene varias velitas que se van prendiendo una cada semana. Entonces, dice, durante este tiempo elaboramos la corona, a la cual le colocamos 4 velas, la cual vamos encendiendo cada semana. Y es circular porque representa la eternidad y su color es de esperanza.